tengo que cambiar de lentes. Adaptarme a mis nuevos lentes. Bueno, el tema que vamos a tratar, y voy a dividirlo, hermanos, por el tiempo en dos partes. Dado, como decía, el tiempo corre para nosotros. El tema es dar gracias a Dios en todo. Pero, entre comillas, y lleva el título también, una orden difícil. Leer la Biblia no siempre es fácil. No sé si le pasa a usted. Si alguna vez pensó así, pero le resulta vergonzoso, no crea que le ha pasado a usted solamente. Nos ha pasado a muchos a veces cuando hemos empezado, no sabíamos dónde empezar el Antiguo Testamento ni el Nuevo Testamento. Pero ha llegado un momento en que el Señor a nosotros nos enseña. En la Biblia hay sin duda muchas cosas que comprendemos también fácilmente, ¿verdad? Pero algunas veces nos encontramos nosotros con un pasaje que nos desconecta, que nos sacude, y peor aún, que nos enoja o nos incomoda. Hay muchos pasajes que nos incomodan. A veces es porque simplemente no lo entendemos. Viene el enojo, el fastidio, porque a veces no lo entiendo. Pero a menudo nos molesta porque no nos gusta lo que estamos leyendo. No nos gusta. Es más fácil hacer caso omiso de estos versículos, porque no me gustan, y pasar a temas más interesantes que ponerme a discutir con Dios y hacer lo que Él dice. Y Dios nos dice siempre en su palabra que tenemos que someternos a Él, pero a veces a mí no me gusta. No me gusta hacer su voluntad. Y hoy día justamente estábamos estudiando en la escuela dominical cómo yo puedo conocer a Dios. Y dice uno de esos puntos que tratamos, haciendo la voluntad de Él. Al escribir el apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica, les dice algo muy especial que puede sacar a alguien de quicio, o a alguien puede fastidiarlo. Dice bien claro: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5:18. Ese va a ser mi tema. Pero, ¿qué de estas situaciones difíciles y dolorosas que a veces yo estoy pasando? No es razonable ser agradecidos por el sufrimiento, humanamente. ¿Cómo voy a agradecer a Dios si estoy sufriendo? Si yo hubiera escrito la Biblia, diría: en la mayoría de los casos, dad gracias a Dios. Miren lo que estoy cambiando. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Y no decir dad gracias a Dios en todo. He cambiado en la mayoría de los casos. ¿Es correcto? Es fácil, amados hermanos, estar agradecidos por las cosas buenas de la vida. Es fácil. Es fácil dar gracias a Dios por el nacimiento de un niño. Es fácil darle gracias a Dios por el trabajo nuevo que tengo. Es fácil darle gracias a Dios por el carro que me he comprado, por la nueva casa que tengo, o porque el médico le ha dicho que los análisis por los que he pasado, estoy bien. Es fácil. Pero, ¿qué pasa si uno pierde su trabajo? ¿Qué pasa si uno descubre que su hijo está metido en drogas? ¿Qué pasa si el médico le dice: tiene solamente 5 meses de vida? ¿Cómo puede esperar Dios que uno esté agradecido? Hermanos, yo enfrenté este dilema hace unos meses, cuando me lastimé las costillas de una caída que tuve. Lamentablemente colapsó el pulmón
y el dolor que experimentaba fue tremendo de día y de noche. Créanme que yo leí este versículo y le dije al Señor, sé que dijiste, oh Dios, le dije llorando, da gracias en todo, pero humanamente no razono porque estoy sufriendo, Señor. Amado hermano, luego me di cuenta de que no decía, date gracias a Dios en todo cuando te sientas bien o cuando tú desees. No decía así las Escrituras, sino que decía, a un enfermo, aún con dolor, dale gracias a Dios en todo. Esta es una orden. No tiene nada que ver entonces con los sentimientos, ni cómo yo me encuentre. No tiene nada que ver. Es con Dios que tiene que ver. En este contexto de esta pequeña carta de Primera de Tesalonicenses, voy a resumir. Pablo en el capítulo 1 empieza dando gracias a Dios, mire usted, por la genuina fe de estos hermanos. Caracterizado por qué? Caracterizado por la obra de fe que tenían, por el trabajo de amor y por la firmeza en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 2 y 3. Estos hermanos dice que recibieron la palabra de Dios en medio de muchas tribulaciones. ¿Cómo la recibieron? Con gozo, versículo 7 del capítulo 1. Y han llegado a ser ejemplo de todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. ¿Qué más tenían estos hermanos? La fe y la convicción se habían divulgado por todas partes. Versículo 8 del capítulo 1. Ya no había necesidad de hablar de ellos. Todos los conocían. Su testimonio era notorio. ¿Qué se puede decir de usted y de mí cuando damos gracias a Dios? ¿No debe ser notorio nuestro testimonio? Lamentablemente hoy en día se ha perdido el testimonio de fe. De lo contrario lo que dice Pablo a los hermanos de Tesalónica. Muchas veces, incluso cuando se ha dicho, vamos a dar acciones de gracia, nos quedamos callados. Pues que no tengo tiempo para darle acción de gracias, cuando tengo de qué darle gracias a Dios. Es que todo me sale bien. Estoy sano, no necesito. Hermanos, el testimonio nuestro confiesa el tipo de fe que tenemos. ¿Qué tal reto? Que eso confiesa de la fe que tenemos, el testimonio. Pablo mismo da testimonio que él y su equipo misionero compartieron con estos hermanos de Tesalónica. Dice, el evangelio en medio de maltratos, en medio de sufrimientos, en medio que a usted ni a mí no nos hubiera gustado. Y está en el capítulo 2, versículo 2. Dios ha confiado el evangelio a ti y a mí para compartirlo. Hermanos, y algo para compartirlo. Es para no agradar a los hombres. Es para agradar solamente a Dios. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque Dios es el que examina los corazones de cada uno de nosotros. ¿Y dónde lo encontramos? En 1 Tesalonicenses, capítulo 9, versículo 4. Pablo habla que sus intenciones, cuando habla estos hermanos en esta pequeña carta, no fue ganar favores de los hombres. ¿Cómo? Con palabras lisonjeras. Qué bonito habla este hermano, mira, que casi me convence. No, de ninguna manera. ¿Y dónde está? 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 5. Tampoco fue por lucrar, como muchos hoy en día lo hacen. El money. La palabra de Dios, hermanos, no se lucra. Ni tampoco fue por sacar ventaja.
de la predicación, ni tampoco, como decía, por buscar la gloria, ese reconocimiento de los hombres, aunque el apóstol Pablo tenía autoridad para imponer esa autoridad dada por Dios, y lo dice el capítulo 12, versículo 6. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta carta pequeña? Tenemos que aprender mucho de lo que fue el apóstol Pablo. Dice que él tuvo que trabajar para ganarse el pan. ¿Es verdad? Y no se carga a otros económicamente. El capítulo 2 del mismo libro de Tesalonicenses, versículo 9. Y nosotros decimos que su testimonio lo respalda. Pablo les está diciendo cómo debes de conducirte en una manera santa, en una manera justa, en una manera irreprensible, que nadie te señale, en una palabra que nadie te censure. Es como debemos de comportarnos. Y qué buena enseñanza a estos hermanos de Tesalónica. Capítulo 2, versículo 10. El trabajo de Pablo para con estos hermanos era como de un padre para con su hijo. Qué hermoso. Donde se preocupaba por ese bienestar espiritual de cada uno de ellos. Y este debe ser el trabajo suyo y mío, hermanos. Preocuparnos por el bienestar espiritual de cada uno de nuestros hermanos. ¿Cómo? Usando las Escrituras. Amén de ese testimonio. Y acá en esta pequeña carta, Pablo da gracias a Dios por estos hermanos. ¿En qué forma? Y el versículo 13 del capítulo 2 lo dice bien claro. Sin cesar, dar gracias a Dios sin cesar. Significa todo el tiempo. Sin cesar debo dar gracias a Dios por mi hermana, por mi hermana, por mi hermano, por cada uno de ustedes. Porque ellos han sido a hacer la gloria y el gozo del Señor, la gloria y el gozo de la iglesia. ¿Dónde lo ve? Primero en Tesalonicenses capítulo 2, versículo 20. Eso es lo que quiere Pablo para con nosotros, con su iglesia. Y Pablo, amados hermanos, se gloriaba, se gozaba. ¿De qué? De la fe genuina. Nosotros tenemos que aprender a gozarnos de la fe genuina de estos hermanos. A gozarnos de la fe genuina de los hermanos que crecen con nosotros, de esa condición espiritual, por ese crecimiento, por esa madurez, por el trabajo arduo que muchas veces van a desarrollar, lo están haciendo. Por eso él da gracias a Dios. Sin embargo, yo me vuelvo a detener. ¿En qué nos gozamos nosotros? Pablo tuvo que dejar a los hermanos de Tesalónica, lamentablemente por la persecución. Pero ahí no quedó. Él dice que envió a Timoteo para que los fortalezca, para que los consuele y para que les dé informe de cómo estaba la iglesia. Que está padre para amar a la iglesia, preocupado por ellos. Él quería saber cómo iba la fe de estos hermanos. Lo hermoso de todo dice que Pablo recibió informe de Timoteo, alegrándose, ojo, que en medio de las aflicciones y de las necesidades, estos hermanos habían mantenido como firmes en la fe, firmes en el amor de Cristo. Es por eso que Pablo da gracias a Dios en el capítulo 3:9. Es por eso que Pablo ora para que su fe sea completa, para que la fe de ellos sea madura, para que sea sin culpa, para que sea irreprensible y siga en santidad delante de Dios. Esa debe ser tu oración, amado hermano. Dar gracias a Dios en todo. Pablo, con la confianza de ser este padre espiritual para con ellos, no queda ahí, los exhorta a que anden, a que vivan cada día según Dios, con la meta que es la santificación de ser hechos a la imagen de Cristo.
estamos estudiando nosotros la escuela dominical y queremos crecer a esa meta. Y nuestro máximo llamamiento es Cristo. Hermanos, que sea la vida de Cristo que irradie en ti, que irradie en mí, palabras simples, es decir, no a la inmoralidad sexual, no a las cosas que nos aparten del Señor. Y esto también lo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Que nadie dice peque contra otro hermano, porque Dios es vengador en todas estas cosas. Capítulo 4, versículo 6. Entonces, ¿a qué anima? A vivir honradamente, amándonos los unos a los otros. En esta misma carta chiquita dice en versículo 9, capítulo 4. ¿Por qué? Porque un día nosotros vamos a dar cuenta a Dios. Y el juicio venidero está por venir, cuando menos uno lo espere. Entonces, hermanos, Pablo, voy terminando. En la siguiente vamos a seguir con las otras partes. Pablo los exhorta una vez más a los hermanos de Tesalónica que vivan para Dios. Y les dice qué significa esto, qué significa vivir para Dios. Vivir en paz, unos con otros. Que no haya ese rum, ese chisposeo. Vivir en paz. Amonestar, dice, a los indisciplinados, a esos hermanos que viven desordenadamente, usando la palabra, por supuesto. Recuerde que cuando tengamos que reprender a un anciano, que sea como si fuera tu papá, a un joven como si fuera tu hijo, y eso es sabiduría. Animar a los desalentados, ese debe ser mi trabajo, tu trabajo, amado hermano. Animar todo el tiempo al que se desalienta. Y dice también sostener a los débiles, ser paciente con otros, no vengarse, procurar lo bueno los unos con los otros. Y termino diciendo, estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cómo? No entristeciendo al Espíritu Santo. Y finalmente, no menospreciando las Escrituras, que dice el capítulo 15, entre los versículos 13 al 20. Voy a parar ahí. El domingo que viene vamos a seguir qué significan estas verdades. ¿Cómo debo de vivir? Bendito Dios, te damos gracias por la gratitud que debemos tener hacia ti por la vida que tú nos das en Cristo. Ayúdanos a vivir vidas, Padre, que glorifiquen tu nombre. Queremos crecer, Padre, como iglesia, amándonos los unos a los otros y cumpliendo con aquello que tú dijiste. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Señor, te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Te doy gracias por las necesidades que ellos tienen, sabiendo que tú vas a saber suplir. Te doy gracias por aquellos que están delicados de salud, entre ellos nuestros hermanos Aguirre. Ayúdalos y levántalos, Señor. Te doy gracias por la recuperación de aquellos que están delicados. Y te doy gracias, Padre, por el crecimiento espiritual que está dando en la iglesia. Bendito seas. Te alabo, Señor, con todo mi corazón en nombre de Jesús. Amén. Vamos a tener la